Para la mayoría, la infancia es sinónimo de, no sé, juegos, risas, pero para Henry Chinaski, el alter ego de Charles Bukowski, la cosa empieza de otra manera, escondido, mirando el mundo desde las sombras. Hoy vamos a meternos de lleno en esos años, los que forjaron a uno de los perdedores más emblemáticos que nos ha dado la literatura. Y ahí lo tenemos. La primera cosa que recuerdo es estar debajo de algo. Ojo, que no es un recuerdo épico, nada de eso. Es algo sensorial, casi te da claustrofobia, ¿verdad? Y es que esa frase, debajo de algo, se convierte en la metáfora perfecta de toda su juventud. Es una vida vivida al margen, siempre con la sensación de tener encima una amenaza que no se ve, pero que se siente. Bien, pues vamos a ver cómo eran esos primeros recuerdos y con ellos los primeros miedos. Porque claro, no hablamos de miedos abstractos como el miedo a la oscuridad, no. Los fragmentos que él recuerda nos pintan un cuadro de tensión constante, de rituales familiares súper extraños y sobre todo de las figuras de autoridad que marcaron su vida para siempre. Ese es su refugio, ¿se ve? Debajo de la mesa. Desde ahí, el mundo de los adultos es solo un desfile de piernas, zapatos, un universo que no entiende y que le queda lejísimos. Y sí, es un lugar seguro, oscuro, pero al mismo tiempo es su primera jaula. Es justo aquí donde empieza a nacer ese sentimiento tan profundo de no pertenecer a ningún sitio. Y para que nos hagamos una idea del ambiente, su abuela, antes de cada comida, soltaba esta perla. «Os enterraré a todos», así, tal cual. En la casa de los Chinaski, lo que se entiende por normalidad, pues estaba completamente distorsionado. Esta amenaza no es una anécdota, es la banda sonora de cada cena, una forma de normalizar lo macabro que, lógicamente, le cala hasta los huesos. Este caos familiar se ve perfectamente en el contraste brutal entre los dos hombres de su vida. Por un lado, su abuelo, a quien describe como el hombre más hermoso que había visto nunca, una especie de ideal inalcanzable. Y por otro, su padre. La descripción es demoledora, siempre parecía estar furioso. O sea, la belleza contra la furia. Y claro, esto sienta las bases de la que será la relación más tóxica y destructiva de su vida. Vamos a centrarnos en esto, en la furia del padre. Porque de verdad no era un enfado puntual, no era que tuviera un mal día, era el aire que se respiraba en esa casa, el clima constante, una fuerza violenta, impredecible, que lo arrasaba absolutamente todo. Y el mantra de la casa era este: los niños deben ser vistos, pero no se les debe oír. Esto no era un refrán, era la ley. La regla de oro de la casa Chinaski. Básicamente una orden para anular cualquier rasgo de personalidad, para convertir a un niño en un mueble, un objeto silencioso que no moleste. Esa rabia del padre a veces explotaba en situaciones, bueno, surrealistas, como esta, el incidente del naranjal. Imaginen la escena, paseo de domingo, la familia en el coche, de repente el padre para, se pone a robar naranjas como un loco, ¿y qué pasa? Pues que aparece un granjero con una escopeta. La humillación es total, tiene que devolverlas y salir pitando. Una humillación pública que, como era de esperar, se cobraría en privado durante el viaje de vuelta a casa. Pero si hay algo que define la crueldad de este hombre, es el ritual del césped. Esto es increíble. No era solo cortar el césped, no. Era una prueba sádica. Primero córtalo de norte a sur, luego de este a oeste, después los bordes a mano. Y lo peor, de rodillas, a buscar una sola brizna que se le ha quedado más alta. Porque la inspección era a ras de suelo. Y por supuesto, siempre encontraba una. El resultado era siempre el mismo, una paliza. Estaba diseñado para el fracaso y el castigo. Era imposible ganar. Claro, con ese panorama en casa, cualquiera pensaría que el colegio sería un respiro. Pues nada más lejos de la realidad. El colegio no era una escapatoria, era simplemente otro campo de batalla, un lugar con sus propias reglas sociales que él no entendía y con una violencia que, una vez más, no podía esquivar. Y donde más se notaba era en el campo de béisbol, el deporte rey en América, el sitio para ser popular. Pues él era justo lo contrario, el rey del fallo, un marginado total. Lo que más quería era conectar, ser uno más del equipo, pero cada vez que fallaba, cada error, solo servía para aislarlo más. Un recordatorio constante de que él no encajaba ahí. Así que la rutina era esa, fracaso, burla y una soledad tremenda en medio de todo el mundo, día tras día. Pero entonces un día, cuando ya nadie esperaba nada, contra todo pronóstico, pasó algo imposible. ¡Boom! Vuelta completa. Un home run. Un golpe perfecto. Increíble. La bola volando por encima de todos. Y por un instante, solo un instante, todo ese dolor, toda la humillación, toda la rabia que llevaba dentro, todo se canalizó en ese único momento de triunfo absoluto. Un momento de gloria pura. Pero, ¿qué consiguió con esto? ¿Aceptación? ¿Amigos?
Pues no, la victoria no le trajo lo que él quería, simplemente cambió las cosas. Como él mismo dice, era una clase mejor de odio. Ya no lo odiaban por ser un torpe. Ahora era un odio distinto, con una mezcla de respeto y confusión. No sabían muy bien por qué, pero ahora le temían un poco. Al final, el dolor era algo constante en su vida, pero tenía sus niveles. Existía esta especie de jerarquía del dolor. Estaba el dolor frecuente de los matones del cole, luego el calculado, como el apretón de manos del director que te dejaba la mano destrozada. Pero por encima de todo, en lo más alto de la pirámide, estaba el dolor inevitable, la badana de su padre. La lección más brutal siempre, siempre le esperaba en casa. Bueno, y en medio de toda esta violencia, de esta soledad, el cuerpo de Chinaski también empieza a cambiar. Se convierte en un territorio nuevo, extraño, confuso, y claro, con ello empieza a enfrentarse a los misterios, a menudo bastante crudos, de la sexualidad. Su primera lección de educación sexual, por llamarlo de alguna manera, es, bueno, esto. Una explicación de patio de colegio, de lo más cruda y mecánica que se puede imaginar. Cero romance, cero intimidad. Reduce el sexo a una serie de funciones corporales que, en lugar de aclarar algo, lo dejan todavía más perdido y desconcertado. Y su reacción es esta pregunta, que es genial porque resume perfectamente su asombro de niño. ¿Cómo podían tener cosas como esas y andar por ahí como si todo fuera normal? Es que no puede, es incapaz de juntar esa información tan bizarra con el mundo normal y corriente de sus padres, que parecen tan serios y tan inocentes. Luego llega su primer romance, la saga de Lila Jane. La cosa tiene su ritual. Ella le pregunta cada día si quiere verle las bragas. Finalmente, Henry se decide. La lleva a un solar, para, bueno, hacerlo. El problema, que a lo lejos hay unos obreros y el plan se va al traste. Al final es un reflejo perfecto de su vida, una mezcla rara de curiosidad, torpeza, que acaba, como no, en una frustración total, un anticlímax. Pero no todo es oscuridad. Hay un momento, un breve atisbo de luz. Por un tiempo, una amistad bastante improbable le da un respiro. Una alianza que se basa en algo que ambos comparten. Ser los raros, los marginados. Este amigo es Red. Red solo tiene un brazo y lleva una prótesis, una mano que, según Chinaski, es dura como una roca. Igual que Henry se siente diferente, Red también lo es. Y es precisamente por eso que conectan. No a pesar de sus defectos, sino gracias a ellos. Y Red le enseña a coger un balón de fútbol. Por primera vez en su vida, con algo tan simple, Henry sabe lo que es tener un compañero, un amigo. Y un día, los matones del cole van a por ellos. Y aquí viene lo bueno. La supuesta debilidad de Red, su prótesis, se convierte en un arma letal. Crujido. Derriba a los que les atacan con un golpe seco, que se oye perfectamente. Es como una venganza violenta de todos los marginados del mundo. Pero, como todo en la vida de Chinaski, la alegría dura poco. Tan rápido como empezó, la amistad se acaba. La familia de Red se muda, sin despedidas, sin decir nada. Y de repente, Red ya no está, el balón ya no está, la amistad ya no está. Ese pequeño respiro, esa conexión, se esfuma. Y esto solo le refuerza la lección más dura de todas, que cualquier cosa buena que le pase va a ser siempre pasajera. La pregunta es inevitable, ¿no? Cuando el mundo no te ofrece un lugar seguro, ni en casa ni en el colegio, ¿qué clase de persona acabas siendo? Y la respuesta es que, al final, cada paliza, cada humillación, cada amigo que se va, no es solo un mal recuerdo, es un ladrillo más en el muro, un muro de aislamiento que va a construir la persona que conocemos como Henry Chinaski. El artista, el superviviente, y por encima de todo, el eterno perdedor que aprendió a sobrevivir desde abajo.